Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ivana Zambrana, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Privada Domingo Sabio. Hoy voy a hablar un poco del sistema de protección de los derechos humanos en América. Primero vamos a entender quién es el encargado de velar por estos derechos humanos en América. El encargado de velar de los derechos humanos en América es la CIDH, que es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos, OEA, encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Está integrada por 7 miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tienen su sede en Washington. Fue creada por la OEA en 1959 y en forma conjunta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una institución del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos. La CIDH realiza su trabajo en base a 3 pilares fundamentales, que son los siguientes: el sistema de petición individual, el monitoreo de la situación de los derechos humanos en Estados miembros y la atención a líneas temáticas prioritarias. En base a esos 3 pilares fundamentales, la Comisión de la CIDH tiene las siguientes características. Primero, recibe, analiza e investiga las peticiones individuales en las que se alega que los Estados miembros de la OEA se han violado los derechos humanos. La segunda, observa la situación general de los derechos humanos en los Estados miembros y publica informes especiales cuando los considera apropiado. La tercera, realiza visitas a los países para analizar en profundidad la situación general y para investigar una situación específica. En general, estas visitas dan lugar a la preparación de un informe sobre la situación de los derechos humanos que se ha observado, el cual es publicado y presentado ante el Consejo Permanente y la Asamblea General de la OEA. 4. Estimula la conciencia pública respecto a los derechos humanos en América. 5. Organiza y celebra visitas, conferencias, seminarios, reuniones y representantes de gobiernos institucionales académicas, emitidas no gubernamentales y otras. 6. Recomienda a los Estados miembros de la OEA la adopción de medidas que contribuyan a la protección de los derechos humanos en los países del continente. 7. Solicita a los Estados miembros que adopten medidas cautelares conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de su reglamento para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto de una petición ante la CIDH en casos graves y urgentes. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Convención Americana, puede solicitar que la Corte Interamericana disponga la adopción de medidas provisionales en casos de extrema gravedad y de urgencia para evitar daños irreparables a las personas, aunque el caso aún no haya sido presentado ante la Corte. 8. Presenta casos ante la Corte Interamericana y comparece ante la misma durante la tramitación y consideración de los casos. 9. Solicita opiniones consultivas a la Corte Interamericana de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Convención Americana. 10. Recibe y examina comunicaciones en las que un Estado parte alegue que otro Estado parte haya ocurrido una violación en sus derechos humanos y las conoce a través de la Convención Americana. El procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento para esto? Los particulares tienen la posibilidad de demandar a un Estado que ha violado sus derechos y que el propio Estado no fue capaz de resolver la controversia dentro del país. Estas demandas son particulares, son analizadas por la Comisión. La primera, para que una petición o comunicación ante la Comisión sea admisible, se deben cumplir determinados requisitos.
Antes de iniciar la denuncia es admisible por la comisión. Puede disponer medidas cautelares para proteger la vida de los denunciados y testigos. La segunda, se solicita al Estado denunciado información y se le da un plazo para responder. La CIDH decidirá si existe una violación a esos derechos denunciados. La tercera, la CIDH buscará arribar a una solución conjunta. La CIDH realiza un informe. Si no se llegó a una solución, se tiene 3 meses para que el asunto sea solucionado o sometido ante la Corte de la CIDH. 4. Si ha pasado los 3 meses, el asunto no se ha sometido a la Corte y no es solucionado, la CIDH fijará recomendaciones, fijando un nuevo plazo vencido este plazo, la CIDH decidirá si el Estado ha tomado o no las medidas adecuadas y publicará un nuevo informe. Opinión. En mi opinión personal, si bien la CIDH es un mecanismo y estructurado para dar una solución a las demandas recibidas, en las que se le ha vulnerado estos derechos de los que requieren, la misma no goza de una fuerza de cohesión para hacer cumplir las recomendaciones. Muchas gracias por su atención.